el maestro en ciencias José Luis Valdés Díaz de Technology Innovations. Hablará sobre el impacto bioquímico en la rentabilidad del cultivo de camarón. Me permito, citar parte de la trayectoria de José Luis Valdés. Es ingeniero en biotecnología y cuenta con el grado de maestría en calidad y producción por el Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado como encargado del Laboratorio de Investigación del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, como director de proyectos y planeación de laboratorios de investigación de Lorenzo of America, director de desarrollo, capacitación y transferencia de tecnología a nivel nacional. Actualmente es director general de desarrollo e investigación en biotecnología, transferencia de tecnología de la empresa Technology Innovations. Bienvenido, José Luis, adelante. Imagínense que tuviéramos la oportunidad de poder manipular todo nuestro sistema. Sería ideal, ¿no? Sería ideal. Pues el día de hoy vamos a compartirles esta charla referente a lo que tiene que ver con la parte bioquímica, o es decir, con la parte química, tanto de los fondos como del agua, y cómo eso influye sobre el desarrollo de la biología que se produce en nuestro estanque. Como hablamos de la rentabilidad, pues seguramente ustedes lo saben mejor que yo, enunciar las tres ramas principales de inversión que tenemos en el cultivo de camarón. Y obviamente es el alimento, es la inversión mayor que tenemos, es la energía, lo que usamos en recambio, y es la supervivencia o al final la producción que podemos recuperar en nuestro cultivo. Y pues el objetivo de la metodología que vamos a estudiar el día de hoy, es que podamos corregir y manipular con certeza la parte bioquímica. Para esto tenemos que analizar, tenemos que recopilar información, tenemos que hacer análisis cuantitativo y sobre todo cualitativo. En esta imagen que vemos aquí, vemos el extracto de un análisis de suelos, y pasando a esta otra parte que tenemos acá, bueno, la parte de arriba nos está diciendo un análisis de suelos en porcentaje. Por ejemplo, ese análisis nos muestra un porcentaje de 20% de silicio, 6% de aluminio, salió ahí titanio, gracias. Salió aquí titanio y oxígeno. Esto es un extracto porque el análisis realmente pues tiene todo el espectro de elementos que podemos encontrar ahí. Yo los puse aquí para ilustrar cómo la parte física o la parte de porcentaje no corresponde con la parte biodisponible, porque normalmente los laboratorios que tradicionalmente usamos para hacer análisis de fondos nos dan esta limitante, la limitante de que nos dicen un porcentaje, pero en realidad no sabemos si realmente está afectando al cultivo o no. Por ejemplo, en la parte de silicio vemos 20%, y eso en un fondo acuícola que yo considero que es de 20 centímetros, la parte que interacciona realmente entre lo que es el fondo con el agua, y ahí se forma la capa donde habita todo el tiempo el camarón. En esa capa, si calculamos, tendríamos 409 toneladas de silicio o de silicatos, pero cuando hacemos un análisis de biodisponibilidad, resulta que solamente tenemos 54.73 kilogramos realmente biodisponibles. Entonces, así igual con el fósforo, así igual con el hierro, y nuestra metodología inicia con esto, inicia con hacer un mapa de la granja, ¿sí? Cada quien conoce su granja, hacemos un mapa y empezamos a analizar toda la parte que sea más productiva. Puede ser esta parte que está en verde, la parte que sea promedio, la parte de baja producción, y
también identificamos estanques problema. ¿Sí? Estos estanques problema nos van a servir para tener una referencia y tener más información acerca de cómo están las condiciones de los fondos de toda la granja. Lo voy a volver a decir, bien importante que el análisis de biodisponibilidad nos dé el dato de la calidad de lo que tenemos en cantidad. ¿Sí? Con estos datos, digamos, del fondo, que es el lugar donde vamos a sembrar nuestros camarones, donde vamos a implementar el sistema de producción, y datos históricos de lo que tengamos en aguas, el agua que está en nuestra fuente, que ya conocemos cómo viene a veces de la parte química y cómo viene la parte microbiológica y fitoplancton. Toda esa información, aunada a la que tomamos anteriormente en cuanto a los fondos, tenemos que hacer una proyección para poder planear qué es lo que vamos a hacer durante el ciclo de cultivo. Entonces, entre elementos que yo recomiendo analizar, tanto en agua como en fondo, aquí tenemos al silicio, calcio, oxígeno, nitrógeno, magnesio y potasio. Para mí son de los más importantes en cuestión de la acuacultura del camarón. Y luego tenemos, pues también tenemos al carbono, que también entraría dentro de estos otros, al hidrógeno, al sodio. Por ejemplo, acá al final tenemos al sodio, al aluminio y al cloro, porque al final no son lo que queremos, pero si tenemos en exceso de estos elementos, vamos a tener problemas también. Entonces, en los análisis hay que pedir que nos digan la mayor cantidad posible de elementos y que nos digan qué tipo de biodisponibilidad tienen. En parte de bacteriología y fitoplancton, pues cuantificar y también tener el dato de la calidad, o sea, qué tipo de microorganismos tenemos ahí. Una vez que tenemos esa información y que reunimos toda la información, hacemos una planeación. Tenemos que juntarnos en una reunión con los encargados de la granja y decidir qué vamos a hacer, por qué, cuándo, quién, con qué y cómo. ¿Qué variables de seguimiento vamos a estar monitoreando y qué estrategias preventivas y correctivas? Esta parte de la planeación es bien importante en todas las granjas. Actualmente muchas granjas actúan por reacción y no por planeación. Cuando ya tienen el problema encima, es cuando ya están viendo a ver qué hacen y hacen cualquier cantidad de barbaridades porque ya tenemos la presión encima, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa planeación porque es fundamental que actuemos con serenidad ante todos los problemas que se nos puedan presentar. Yo propongo que las variables de seguimiento para poder tener un mejor control del ambiente donde se va a desarrollar el camarón, obviamente principal variable que yo analizo es niveles de oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué el oxígeno? Pues porque es lo más fácil que podemos medir, porque cualquiera tiene un oxímetro en la granja y porque tenemos la oportunidad de hacer un seguimiento diario. Esa variable nos va a dar bajas, altas y variaciones que podemos tener de un día a otro, o de 2 días, o de 3 días, y ahí tenemos que dar otro seguimiento en la medida de lo más posible del fitoplancton. ¿Qué tenemos de fitoplancton? ¿Qué calidad de fitoplancton? Tenemos una tendencia a la alza de cianofitas, una tendencia a la alza de diatomeas y clorofitas, y tener esa información lo más frecuente posible. Por ejemplo, en la primera lo podemos hacer diario y lo podemos hacer en muchos estanques. En la segunda tal vez no lo podemos hacer diario, pero pues si lo podemos hacer 2 o 3 veces por semana mejor, y si lo hiciéramos diario sería genial, ¿no? Y después parámetros químicos, que también cada vez hay más herramientas para estar midiendo estos parámetros químicos y poder hacerlo más frecuentemente, ¿no? Medir las amonias, estar pendientes de la alcalinidad, los nitratos, el silicio, el magnesio, el potasio, el fósforo y el sodio, por mencionar algunos de los elementos químicos que hay que estar monitoreando diario, también para poder definir posteriormente si tengo una baja de oxígeno, ¿por qué es? ¿Es porque el fitoplancton varió? ¿Es porque tengo una reacción química? ¿Es porque tengo exceso de materia orgánica? ¿O es porque tengo una alta cantidad de biomasa? Al mismo tiempo que tenemos nuestra variable principal, que es el oxígeno, también aquí estamos viendo
las posibles causas por las que puede tenerse una baja de oxígeno. Y ahora, ¿cómo vamos a definir y qué vamos a hacer al respecto de cualquiera de estas causas que se nos presenten? Por ejemplo, esta es una gráfica de control, que es una gráfica muy sencilla, que la podemos hacer, cualquier técnico la puede hacer. Es un seguimiento del oxígeno. Este es el diario de la mañana, por decir algo. Y amaneció en 2, luego en 2.25, perdón, 2.50, 2.25, 2.50 dos veces. Y de repente vemos un día que amaneció supuestamente en menos de 1.5. Ahí lo vamos a dejar, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y luego seguimos viendo otros valores que están dentro de la media, ahí los siguientes 4 o 5 valores, pero después vemos al final, en esta gráfica, cómo hay 1, 2, 3, 4 puntos que ya empezaron a ir cada vez más a la baja, pero todavía no llegamos a niveles críticos. Entonces, si yo tengo ese seguimiento y tengo una grafiquita como esta, me voy a dar cuenta rápidamente que tengo una tendencia a la baja y que algo está pasando. Esto nos va a servir para tener acción preventiva. Ya es un poco correctiva porque ya está indicando que hay una situación que no está dentro del control, pero en cuanto yo vea 3 puntos o 4 puntos con tendencia a la baja, inmediatamente me voy otra vez a mis parámetros y veo cuál de estos está fallando. Ahorita vamos a ver los diferentes casos. Esta es una gráfica más larga. El que había mandado yo al principio, que en la mañana marcó menos de 1.5, que es este valor, lo podemos identificar como una falla en la medición, porque también sucede. Mandamos a los muchachos a que midan y el muchacho anda distraído, de repente no enjuagó bien el sensor o algo y nos marcó ese estanque, nos marcó esta falla. Como es una sola y aislada y al siguiente día está normal, pues determino que es una falla de medición del equipo o de la persona. Pero por ejemplo aquí, esta otra parte, aquí ya estamos viendo las mediciones tanto de la mañana como de la mañana abajo, en la tarde arriba. Y entonces nuestra gráfica es una gráfica doble en la que empezamos a ver dentro de lo normal toda esta parte y luego ahí donde ven el primer cuadro azul dice baja de oxígeno por causa biológica. ¿Qué estamos viendo en ese número? Estamos viendo que en la mañana bajó y en la tarde subió. Y eso es algo que tienen ustedes muy bien identificado. Quizás tenemos una variación en el fitoplancton y se nos están yendo para arriba las cianofitas. Por eso tenemos un pico en la tarde y una baja en la mañana. Esa es una de las causas en general. Ahorita vamos a ir un poquito más a profundidad en eso. Y luego tenemos otra donde las gráficas tienen una baja continua. Tanto en la mañana estamos bajos, como en la tarde también estamos bajos, de como veníamos, ¿sí? Porque acá veníamos, por ejemplo, en 6, por decir un número, y de repente ya estamos bajando, empezamos a 5, 4 y hasta 3, y acá veníamos en 2 y empezamos hasta casi menos de 1, ¿no? Entonces, cuando la variación es pareja tanto en el día como en la mañana, cuando en la tarde como en la mañana, ahí vemos la baja de oxígeno. Entonces, yo les voy a decir que ahí es una baja por causa química o por cantidad de biomasa. Vamos a las acciones que podemos hacer. Número 1, tengo una baja por causa biológica y entonces seguramente están dominando las cianofitas. Si tengo en cuenta o si tengo la medición de cianofitas o por lo menos veo un color más fosforescente en mi granja, como lo dicen muchos técnicos, pues ya sabemos qué hacer. Ahora, ¿qué hago? Tengo que hacer un golpe biológico, ¿sí? Ya sea con algún desinfectante o alguna cosa para bajar ese fitoplancton, pero tiene que ser algo que lo baje momentáneamente y que no me afecte al sistema para que inmediatamente fertilice silicatos. Y entonces lo que voy a hacer es bajar ese fitoplancton que no me gusta y tratar de apoyar con nutrición química al que sí quiero tener, que es las diatomeas y las clorofitas. Por eso estas dos acciones tienen que ser así, una ahorita y la otra en 2 horas. Primero, golpe biológico, bajo esa parte del fitoplancton, fertilizo silicatos y levanto el sistema en diatomeas y clorofitas. Por ejemplo, aquí podemos ver
Los resultados de campo, aquí se los presento. Esta es una granja, Laguna de Oro, gracias por la información. Ahí teníamos 21% de cianofitas, no caímos en una crisis. Sin embargo, hacer este mismo manejo, estas tres cosas, nos llevó a prácticamente desaparecer a las cianofitas. Teníamos un 21 y empezó a bajar gradualmente hasta casi desaparecer, y está la dominancia de clorofitas y diatomeas, que son algas que preferimos tener en lugar de cianofitas. Otra cosa, pues evitar los fósforos a toda costa, ¿no? A toda costa y en todo tipo de productos. Siguiente, baja de oxígeno. Ya sabemos, si tenemos nuestras mediciones, digamos, de poblacionales, de biometrías, y ya sabemos que traemos una sobrecarga biológica cuando viene una baja de oxígeno. Hay una baja de oxígeno, vi mis gráficas que estoy utilizando, las vi de esa manera, en una baja pareja tanto en la tarde como en la mañana, y entonces ya sé que tengo una baja biológica, pues ahí no hay otra más que cosechar. Si todo lo demás está bien, si tengo mucho fitoplancton, si ya llegué a mi límite de la capacidad de mi estanque, pues tengo que cosechar o bajar esa carga biológica. En algunos casos, esa carga biológica son bacterias también. Exceso de bacterias que están consumiendo algunas oxígeno ahí, y pues a lo mejor también podemos bajarla, pero es muy raro. Cuando es por mucha biomasa, pues es preferible cosechar o precosechar. Y tenemos esta otra, esta es bien interesante y es bien importante. Estas son amonias. Esta es una causa química, la gráfica se va a presentar igual, baja en la mañana, baja en la tarde. ¿Por qué? Porque es una reacción química que está sucediendo en el estanque continuamente, y el consumo de oxígeno es durante la noche y es durante el día. ¿Por qué? Porque la amonia tiene sus 4 hidrógenos, y para convertirse a un nitrato tiene que quitar esos hidrógenos y consumir oxígeno. ¿De dónde lo va a tomar? De donde lo encuentre. ¿Sí? Si el agua que metimos en el recambio traía amonia, si hubo rayos y centellas, aunque no haya llovido, y hubo rayas o tormentas eléctricas arriba, se precipita las amonias y caen en todo lugar. Si hay tormenta eléctrica, hay una alta probabilidad de que suban las amonias. Y esto es lo que está pasando. El amonia se tiene que convertir a nitrato. Para eso tiene que cambiar sus hidrógenos por oxígenos. Y si no nos va a pedir permiso para agarrarlos de la columna. ¿Qué tenemos que hacer? Fertilizar carbonatos, usar bioremediadores y evitar peróxidos y cal. Voy con la primera. Fertilizo carbonatos. ¿Por qué fertilizo carbonatos? Pues porque me van a proporcionar oxígeno molecular. Cuando yo uso un carbonato y lo hidrato, lo pongo en el agua, me libera oxígeno, pero no es oxígeno en forma de gas y no es oxígeno disuelto que se vaya a la columna. Lo que está pasando es que ese oxígeno que se liberó del carbonato va a ir a completar esas moléculas que tenemos ahí, que necesitamos que no se estén comiendo el oxígeno de la columna, que lo agarren de otro lado para que nuestros animales puedan seguir respirando. Entonces, esa es la forma. Usar bioremediadores, ¿para qué? Pues también para que nos ayuden a hacer ese trabajo de convertir amonias en nitratos lo más pronto posible y evitar peróxido y cal. ¿Por qué el peróxido? Es que no podemos compensar el oxígeno que está demandando el estanque con peróxido, porque le pegamos al fitoplancton, porque le pegamos a consorcios benéficos que a lo mejor ya traemos ahí. Debemos evitar, no podemos usar eso no es un remedio. Ni siquiera lo puedo considerar que sea como un mejoral, porque no mejora nada. Al final, al siguiente día nos vemos, porque vamos a seguir con el problema ahí. Esta información que les presento en las gráficas, gracias a la Granja Ocean Blue y a Alexander Varela, que nos pasó esta información. Y aquí está la aplicación. Ahí viene la baja de oxígeno, ahí viene la baja de oxígeno. ¡Pum! Se hace una aplicación de estas cosas y vámonos para arriba, sin problema, ¿no?
Aquí pasan unos días y hay otra baja, pero ya no se fue hasta el fondo, ¿no? Entonces aquí está también cómo estaba el amonio. Aquí está cómo estaba en niveles de 1.6 y lo llevamos hasta 0.7, 0.6. Estamos haciendo un trabajo bioquímico, estamos proporcionando la parte química que beneficia a la biología para poder quitarnos problemas que hay veces que nos hacen tomar decisiones muy equivocadas. Esta es una forma económica, es una forma efectiva de corregir problemas de amonias. Incluso hace una buena sinergia con bacterias nitrificantes, porque a la vez las bacterias también ayudan a procesar parte de ese amoníaco, algunos grupos de bacterias, y tener los elementos necesarios va a ayudar mucho. Este tema le podemos decir el oxígeno molecular. Grábenselo, búsquenlo y con mucho gusto podemos ahondar en él. Ahora tenemos otra causa química y también la gráfica se va a ver con bajas en la tarde y bajas en la mañana. ¿Y qué pasa ahí? Estamos teniendo una alta cantidad de materia orgánica que está demandando oxígeno para poder mineralizarse, para poder degradarse, y nos está quitando el oxígeno tanto en la mañana como en la tarde y a todas horas. Sobre todo al final del ciclo, cuando ya traemos 4 o 4,5 toneladas o 5 toneladas de alimento que hemos ido agregando, y la presión de la carga biológica y todo eso, pues imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que usar mucho biorremediador. Hay que usar mucho biorremediador en cantidades realmente efectivas. 50 litros de fermento no sirven para nada. Tiene que fertilizar 100 litros, 500 litros de biorremediador por hectárea, no importa. Lo que importa es que tengan muchísimas manos disponibles para procesar esto, para procesar la materia orgánica, pero en vez de eso, usamos peróxido y usamos cal. ¿Qué vamos a hacer con la cal ante la materia orgánica? Lo único que vamos a hacer es detenerla ahí un rato y a lo mejor son 3, 4, 5 días y a ratito viene otra vez el problemón. ¿Qué vamos a hacer con peróxido? Nada, al contrario, matar un montón de microbiología que nos podía ayudar a poder sanear mejor los suelos y a poder mantener realmente el flujo, o sea que la materia está ahí, lo ocupamos, aplicamos alimento, pero tenemos que sacarla de ahí y que nos permita seguir teniendo nuestro sistema limpio y sano, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí? Mira, estos fondos de allá arriba son de Nayarit. Nosotros hicimos un cambio, sin usar biorremediadores en ese caso, en esa ocasión, y usamos silicatos. ¿Por qué otra vez los silicatos? Ya hablamos de carbonatos en otro lugar, hablamos de otro tipo de fertilizantes que vamos a hablar ahorita, como digamos sulfatos de potasio o nitratos de potasio que ahorita vamos a aplicar. Pero en este caso, esa parte también va a ayudar a que los consorcios microbianos benéficos actúen y permanezcan y se multipliquen más rápidamente a fin de desocuparnos de materia orgánica. Aquí vamos a hablar de otras cuestiones que también podemos corregir. Ya hablamos de los oxígenos y de varias formas de definir cuál es el tratamiento, pero también hay otras cosas que podemos corregir con un manejo bioquímico. Por ejemplo, aquí tenemos esta información donde, si ven esta curva de la alcalinidad, obviamente hubo una aplicación de productos al principio del ciclo porque así lo decidimos en la reunión de planeación y la tenemos alta, pero después tenemos un sostenimiento de esa alcalinidad en niveles de 150, 135, y eso ha sido con una aplicación de fertilizantes que nos ayudan y una fertilización continua cada semana, estar dosificando y mantener para cuando íbamos acá la carga biológica, digamos en cuanto a camarón que traía el estanque ya era como 2 toneladas y sigue manteniéndose la estabilidad. Aquí no había ningún gasto, pues eran larvas. Ya empieza a crecer y como nosotros teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, 7 semanas, ahí a las 7 semanas, que ya son bastantes, empiezan
ya a llegar a un nivel, pero como traíamos una aplicación continua, preventiva, de fertilizantes ricos en silicio y en calcio y en potasio, pues logramos tener una estabilidad prolongada hasta salir del ciclo, ¿no? Hasta 180 días. Y aquí también hay otro asunto que es el acalambramiento del camarón. Gracias por la información, Laguna de Oro, gracias. Ese acalambramiento pues es una baja de potasio en el sistema, de hecho es una parte que el camarón no tiene suficiente y entonces empieza a desarrollar esa sintomatología, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues fertilizar potasio y corregir esa condición. ¿Lo podemos hacer preventivo? Pues sí, pero aunque sea correctivo, en este caso se fertilizaron carbonatos, se fertilizaron silicatos en los dos casos. De este lado eran carbonatos y silicatos, del otro lado potasio, silicatos y aplicaciones continuas de mantenimiento. Entonces hacemos un manejo químico y corregimos cosas biológicas. Ahora hay otras situaciones también, las mudas, por ejemplo, las mudas o digamos que empieza a haber presencia de vibrios, empieza a multiplicar la parte microbiológica patógena, pues nosotros tenemos que fertilizar carbonatos, silicatos y estar haciendo fertilizaciones continuas, bajas, pero continuas, para que nuestro sistema siempre tenga, por ejemplo, todo esto en cuestión de las mudas, tenemos consumo de carbón, calcio y silicio. Cuando nosotros lo empezamos a tener ahí, que lo empezamos a fertilizar, pues nuestras mudas van a ser más en armonía y el camarón al final en la cosecha siempre va a quedar muy firme, su cáscara dura y en el mercado va a tener mucho mejor valor o por lo menos mucha mejor presentación a fin que la comercializadora pueda lograr un buen efecto con él, ¿no? Y en cuestión de vibrio, cuando tenemos estas aplicaciones, pues lo que hacemos es beneficiar a los consorcios microbianos benéficos, más aún si los aplicamos, y entonces por el espacio, simplemente el espacio está ocupado, no vamos a poder tener menos incidencia de vibrio. Por ejemplo, ahorita aquí hay mucho espacio vacío, y si de repente entrara una banda de maleantes con pistolas y todo, tendrían espacio para ponerse ahí, pero si estuviera lleno totalmente, no habría donde sentarse y seguramente no les iba a gustar estar parados, ¿verdad? Así que es igual. En la parte biológica, si yo tengo ocupada la zona, ocupado todo con, bueno, ahorita vamos a ver esto. Si tenemos ocupada toda nuestra área con consorcios microbianos benéficos, vamos a reducir la incidencia de patógenos en un porcentaje más allá del 50%. Quería poner esta imagen porque este bebé es nuestro proyecto de producción de camarón. Y nuestro bebé es un ente que realmente pues, es muy sentimental. Por eso cuando está bien y acabamos de sembrar, está feliz, está libre, está empezando, ¿sí? Todo hay espacio para todo, pero después ya se pone un poquito serio porque ya empieza a haber más cosas que manejar. Ahí ya está asustado porque ya está el camarón listo, ya hay mucho camarón de tamaño que nos empieza a presionar nuestro cultivo y luego empiezan las cosechas y ya le tiene que pegar, pero después si no tenemos cuidado, el pobrecito va a tener que llorar. ¿Por qué? Porque no llevamos un buen manejo y a medida que crece la presión y el estrés de ese bebé, va creciendo la materia orgánica, va creciendo la carga biológica y nosotros no tenemos una planeación para responder a eso. Y no damos uso de las herramientas que tenemos al alcance. En este caso, fue la fertilización, la parte bioquímica que nos va a impactar en el ahorro de materiales o de emergencias, en el ahorro de insumos y que nos va a generar una mejor producción de más calidad y de mejor cantidad. Errores que se cometen.
muchos errores, algunos errores que cometemos frecuentemente, y uno de esos errores es recambiar por costumbre. Oye, ¿qué va a hacer? Pues ya hay que recambiar. ¿Por qué? Pues porque ya en estas fechas recambiamos. Oye, espérate, entonces voy a gastar mi dinero a ciegas, así como el Señor, y nada más lo voy a ver volar. Si el agua que está en mi canal de llamada está peor que la que tengo aquí adentro, ¿a qué hora le medí el oxígeno? Pues a lo mejor sí le mediste el oxígeno. ¿A qué hora le medí los parámetros químicos? ¿Cómo sé que realmente lo que estoy metiendo al estanque está mejor que lo que tengo afuera? Por favor, tengan mucha atención en monitorear esas variables que dijimos, tanto en el agua del estanque como en el canal, ¿no? Porque si no vamos a cometer este error. Otro, usar peróxido para recuperar oxígeno. Es un error terrible. Es el último recurso, decía un productor, hace rato hablaba, sí, es que es el último recurso, sí, pero antes de eso pudiste haber hecho un buen manejo bioquímico y tener controlado tu problema la mayor cantidad posible, ¿no? ¿Por qué? Voy a aplicar peróxido hoy porque tuve un problema de que se me bajó el oxígeno y no sé qué hacer. Es que voy a pegarle a mi bomba que realmente me produce oxígeno, que es el fitoplancton. Hoy voy a aplicar peróxido y ya me lo quité. Mañana en la mañana y durante el día me checan su gráfica de control y van a ver que está más abajo. Y vuelvan a poner mañana y más abajo. Y luego, no, es que ya no hay más. Ya se me murió el camarón. Y empieza a llorar el bebé. ¿Cómo no? Siguiente, usar cal para materia orgánica. Ya lo hemos mencionado hace rato. Obviamente lo único que vamos a hacer es bloquear temporalmente, bloquear a mi microbiología benéfica, bloquear a mi fitoplancton utilizando cal. O usar antibióticos, que lo decía el doctor hace ratito que estaba aquí arriba. Oye, uso antibióticos, ¿por qué? Es que hay que usarlos. Es que así dice mi librito, hay que usar antibióticos cuando vaya en 10 gramos y de ahí para adelante cada 15 días le aplico una dosis que me cuesta 200 pesos por hectárea. Ah, pero tengo 1000 hectáreas, ¿ok? ¿La ocupabas? Entonces a ciegas otra vez. Nos ponemos la venda y empezamos a tirar dinero. Y bueno, ya acercándonos a nuestro objetivo, porque esta charla se llamó Impacto bioquímico en la rentabilidad del cultivo de camarón. Y ahora vamos a ver los números. Una variación, vamos a hablar de un cultivo de, digamos, una producción de 2.500 kilos por hectárea en un ciclo de 180 días tal vez, y lo redondeé a 100 hectáreas para poder ilustrar el caso. Tengo alimento y reduje mi factor de conversión del 2.3 al 2, o lo reduje del 2.5 al 2.2. Tengo una economía del 0.3 en esta cantidad de producción. Eso se traduce en 750 kilos de alimento menos utilizado. Claro, porque mi manejo bioquímico me mejoró el fitoplancton, me creó una pradera donde había alimento natural disponible, y eso me provocó que yo pudiera ahorrar. Y eso significa 15,000 pesos por hectárea. Pero aparte de eso, si tengo 100 hectáreas, es 1,5 millones. Una Cheyenne, yo creo que alcanzamos a comprar. Luego, en recambio, ¿cuánto es tu recambio? ¿Cuánto te cuesta tu recambio? El recambio diario por hectárea más o menos cuesta 100 pesos. Si tengo 100 hectáreas, son 10,000 pesos diarios lo que estoy gastando en diésel. ¿Y qué pasa si tú haces todo este manejo y te ahorro 20 días? ¿Sí? O te ahorro 30 días. Son 300,000 pesos menos que se me van a mi rentabilidad. Que con esto yo puedo producir, todos estamos buscando eso. Ahorita la emergencia es que el camarón no tiene precio, que está bien difícil, que la larva tiene muchos retos por delante. Bueno, pues de aquí con mucho gusto y con toda mi pasión que tengo por este cultivo, les comparto este sistema de trabajo en el que con la bioquímica podemos ahorrar hasta un 30%.
También el aumento de calidad en un 30%, para que yo pueda vender desde camarón con cabeza, exportarlo, o de camarón con cáscara bastante firme, y que así también yo pueda ganar en mi comercialización. Pues esto es la plática de hoy, se las comparto con mucho gusto. Cualquier cosa, tienen mis datos, ahí los vamos a poner, y quiero concluir diciéndoles esto: a mayor manejo de bioquímico, más rentabilidad y control. Hay que dormir tranquilos, esos biólogos que están encargados de la granja, les regalo, ¿qué les parece si les regalo unos 30 días de dormir a gusto en la noche? ¿Vale? Y al empresario, ¿qué tal si le regalo un 30% de mejora entre lo que va a ahorrar y lo que va a mejorar su calidad de producción? Esto es por lo menos lo que tenemos acá. Ojalá que ahorita en esta oportunidad que tenemos por la crisis que hay, que las larvas puedan hacer todo su gran esfuerzo, que lo están haciendo y que se les aplaude, y que nosotros podamos transmitir más este tipo de metodología y que los productores salgan beneficiados. También la parte legal, o sea, que hagan lo que tengan que hacer para protegernos de las exportaciones o las importaciones ilegales. Yo estoy bien comprometido con este sistema. Hace 6 o 7 años que estoy colaborando directamente en granjas, tengo 21 años de investigador y de verdad estoy apasionado de verdad por esto. Les agradezco mucho a toda la gente que colabora conmigo, a la gente que me abre sus granjas, a todos los biólogos. Les agradezco mucho. Muchas gracias, José Luis Valdés Díaz, de Technology Innovations. Tenemos poco tiempo para preguntas, solamente 2 preguntas. ¿Alguien que tenga alguna inquietud? Con gusto, le pasamos el micrófono. Levanten su mano nada más si alguien tiene alguna pregunta para José Luis. Bueno, parece que no. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por formar parte del ciclo de conferencias de Conagua 2023. José Luis, este congreso tiene para ti un presente en agradecimiento por tu participación esta tarde en este ciclo de conferencias. Si nos regalas también la fotografía, por favor.